pues se puede involucrar en absolutamente cualquier sistema de gestión. O sea, de inocuidad, hablando de buenas prácticas de manufactura, que es en lo que pues vamos a tomar como referencia en la charla del día de hoy, o cualquier otro sistema de gestión que pueda hacer referencia como tal literalmente a la estandarización de ciertos procesos, de ciertas actividades dentro de una industria, dentro de una empresa o de un emprendimiento en el que se está manufacturando algún tipo de producto de uso o de consumo humano. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito respecto a esto. La temática de hoy no es compleja para todas las personas que están acá. Bueno, apagué la cámara, les ofrezco una disculpa para que no se nos pueda interrumpir el audio y manejarlo con toda la continuidad del caso. ¿Sí? Básicamente, quiero arrancar mencionándoles y haciendo un breve recuerdo de lo que habíamos estado hablando el día miércoles anterior, porque esto va muy enlazado, va muy de la mano y es súper interesante porque el momento en el que nosotros comprendemos cómo se van correlacionando los sistemas de gestión, podemos aplicar de mejor manera los procedimientos operativos estándar o los procedimientos operativos estándar de sanitización. ¿Sí? Entonces, todos los sistemas de gestión deben tener o están constituidos por procedimientos. ¿Sí? Independientemente de cualquiera que sea el sistema de gestión, sea un sistema de gestión de calidad como los que hablábamos de la huella, de ISO 9001, de buenas prácticas textiles, buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte de productos químicos, buenas prácticas de manufactura para alimentos, para cosméticos, para fármacos, cualquier tipo de sistema de gestión como tal va a necesitar como base procedimientos. ¿Sí? Entonces, todos estos procedimientos, ¿qué son? ¿De dónde viene este término procedimiento o los famosísimos POE y POEs que los podemos encontrar como términos en todos los sistemas de gestión o en algunas o en todas las normativas que nos hacen referencia a un sistema de gestión? Los POI y los POEs básicamente son documentos que contienen instrucciones, nos dan un paso a paso escrito literalmente de qué es lo que tiene que hacer una persona para poder de forma meticulosa llevar a cabo una actividad. ¿Sí? Por darles un ejemplo, yo puedo hacer un POE, un procedimiento operativo estándar de cómo limpiar la cocina de mi casa. Y eso les va a servir muchísimo. El ejemplo que yo les acabo de dar les va a servir muchísimo para que ustedes puedan irse entrenando en cómo levantar un procedimiento. Si es que nosotros nos ponemos a analizar lo que les acabo de decir y nos ponemos a pensar en cómo limpiamos la cocina de la casa, todos cumplimos con un proceso, todos cumplimos con ciertas actividades, con cierto paso a paso, y eso se convierte en un procedimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que yo hago cuando voy a limpiar la cocina de mi casa? Primero voy a barrer, después tomo un trapito de color rojo y paso ese trapito de color rojo humedecido por el mesón de la cocina, después atomizo un poquito de alcohol sobre el mesón de la cocina y vuelvo a pasar ahora ya no un trapito del mismo color, sino un trapito de color azul para que pueda ir retirando los excesos de microorganismos que hay en la superficie. Lo que yo acabo de mencionarles en este momento y de contarles en este momento es un procedimiento. Y eso es lo que se plasma en estos documentos. Los procedimientos operativos estándar POE o los procedimientos operativos estándar de sanitización se caracterizan justamente por eso. Todos los procedimientos nos van a detallar de forma meticulosa un paso a paso de determinadas acciones que nos van a permitir cumplir con una actividad en general. ¿Sí? Toda planta industrial, todo emprendimiento en el que se maneja procesos de transformación de una materia prima debería contar por lo menos con un procedimiento dependiendo de cada una de las actividades que hace. ¿Ya? Entonces, la necesidad de levantar un procedimiento no solamente va dirigida a cumplir con un requisito o a cumplir con un sistema de gestión, sino que esto nos permite organizarnos de verdad. Y es por eso que yo les decía el miércoles anterior, ¿no es cierto? Y todos se van a acordar. Les decía yo el miércoles anterior, los sistemas de gestión nos permiten organizarnos, nos permiten estandarizar, nos permiten ordenar, ¿sí? Y eso se consigue fundamentándonos en estos procedimientos. Por eso POE significa procedimiento operativo estándar, porque nosotros a través de este procedimiento vamos a estandarizar una acción, vamos a estandarizar una actividad. Si es que nosotros nos ponemos a pensar en una empresa gigantesca, voy a darles un ejemplo, una multinacional como KFC.
¿Ya? ¿Ustedes piensan que el sabor de los productos de KFC vienen únicamente porque el chef, las personas que están en la planta de producción saben exactamente qué es lo que deben poner? No. Desde Estados Unidos se estandarizó el proceso de elaboración de este alimento, de estos alimentos, y ese proceso operativo estandarizado es el que se empezó a regar por todos los países del mundo. Es por eso que si es que ustedes van a cualquier otro lugar del mundo, el sabor del pollo de KFC va a ser, tal vez, digámoslo, no igual, pero va a ser muy similar en todos los lugares. ¿Sí? Eso es lo que se quiere conseguir o lo que se pretende conseguir siempre cuando estamos hablando de un procedimiento. ¿Sí? Entonces, para poder complementar un poquito todo esto, ¿qué es lo que nosotros deberíamos llegar a tomar en cuenta para poder levantar un procedimiento? Porque pueden escucharme hablar de procedimientos y qué es el paso a paso de las acciones que yo debo tomar para cumplir con cierta actividad, pero qué consideraciones debo yo tomar en cuenta para poder levantar este procedimiento. Recuerden, hay dos tipos de procedimientos: los procedimientos operativos estándar y los procedimientos operativos estándar de sanitización, que hacen referencia en específico a temas relacionados con higiene, con limpieza y desinfección, con control de plagas, ¿sí? Esto es súper importante que ustedes lo puedan validar, ¿sí? Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta dentro del levantamiento de un procedimiento? Primero, a qué área industrial se le va a aplicar este procedimiento. ¿A qué me refiero con que área industrial? Primero, área industrial hace referencia a cuál es el giro de negocio que tiene lugar. Si es que yo hago textiles, si es que yo hago productos cosméticos, si es que yo hago alimentos, hago cualquier otro tipo de producto como tal, sí, puede ser hago artesanías, ¿no es cierto? El procedimiento se va a aplicar dependiendo de esa actividad que yo cumpla. No es lo mismo que yo haga un cosmético a que yo haga un pantalón. No es lo mismo que yo haga un alimento a que yo haga un medicamento. ¿Ya? Tal vez puedan existir ciertas cosas que son similares dentro de cada uno de estos procesos, pero más allá de eso, el área industrial en el que se va a aplicar el procedimiento es súper importante considerar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las actividades que ustedes cumplen dentro de sus emprendimientos? Y acorde a ello nosotros vamos a saber cómo se va a direccionar ese procedimiento, ¿ya? Adicional a ello, ¿cuál es el espacio físico que se dispone? Porque esto es importante. Para cumplir una actividad, yo debo destinar o debo tener un espacio físico que me permite ejecutar como tal distintas acciones, distintas actividades. Ese espacio físico también me va a marcar o me va a denotar como tal un pilar súper importante para yo poder levantar un procedimiento. Y algo que es fundamental cuando estamos hablando de sistemas de gestión y cuando estamos hablando de cómo levantar un procedimiento es la forma en la que nosotros podemos evidenciar el cumplimiento de lo que se está describiendo en el procedimiento. Por darles un ejemplo súper sencillito, yo hago papas fritas, ese es mi emprendimiento. Yo vendo papas fritas enfundadas, ¿sí? Tengo un pequeño espacio dentro de la cocina de mi casa en donde hago la elaboración de estas papas fritas y partiendo de todo esto quiero implementar un procedimiento. ¿Ya? Entonces, dentro del procedimiento yo voy a plasmar que siempre, todos los días, antes y después de preparar mis papas, tengo que dejar limpiando y desinfectando las superficies que tuvieron contacto con mi producto y con cualquier utensilio de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo evidenciar, si es que yo digo que tengo que limpiar antes y después, cuál es la manera correcta de evidenciar que esto se está cumpliendo, que yo realmente estoy limpiando antes y después? Y eso les voy a dejar a ustedes y no les voy a decir, y quiero que me transmitan a través del chat, por favor, y me digan cómo yo podría evidenciar esto. Si es que yo les digo, yo limpio antes y después, ¿cómo ustedes podrían evidenciar que realmente limpio antes y después? Claro, tal vez si es que me acerco al lugar y veo que está limpio, es una cosa, puedo evidenciarlo, pero ¿cuál puede ser otra metodología para poder evidenciar lo que yo estoy plasmando en este ejemplo que les menciono? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere dar un mensajito? ¿Me quiere transmitir una idea? Ya volviendo a pasar, nos dice Javier que sí, principalmente la forma de validar algo es a través de la observación. Si yo les digo, me compré un vehículo, me compré un carro, y ustedes quieren validar que me compré un carro, pues van a tener que ver el vehículo, ¿no es cierto? Si yo les digo, me compré un carro y todos los días ando en bus, en ecovía,
¿no es cierto? Estamos complicados porque no vamos a poder evidenciar que tengo un vehículo. El ejemplo que nos da Javier es real, ¿no es cierto? Si yo les digo yo limpio antes y después, pues bueno, la forma de evidenciar sería pasar un trapito blanco. Cuando ustedes van a los restaurantes, cuando ustedes van a sitios en donde pues se venden alimentos de consumo inmediato y ustedes entran al baño, por lo general encuentran un registro de limpieza del baño, ¿no es cierto? Es una hojita que tiene vistos, ¿no es cierto? Acorde a lo que van limpiando. ¿Ya? Liga nos dice, con luz UV, es posible, sí, correcto. Con luz UV, por ejemplo, existen equipos que se llaman luminómetros que a través de luz UV me permiten validar si es que una superficie está limpia o no está limpia. Pero una vez que yo verifico con esa luz UV que está limpio o que no está limpio, aún me falta algo para evidenciar, porque observativamente yo puedo evidenciar un montón de cosas. Pero recuerden siempre ustedes que cuando yo estoy hablando de procedimientos, necesito ligar los procedimientos con registros. No existe forma en la que yo tenga un procedimiento y no tenga registros, ¿sí? Entonces, la principal forma de evidenciar que un procedimiento se está cumpliendo es con registros, con registros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo en la respuesta que nos dio Ligia, yo les decía limpio antes y después. Javier nos dice, volviendo a pasar un trapito blanco, puede hacer una verificación de la limpieza y evidenciar que está limpio. Totalmente de acuerdo. Ligia nos dice con una luz UV, también estoy de acuerdo. Pero una vez que yo o pasé el trapito blanco o pasé el luminómetro con esa luz UV, necesito anotar en algún lado lo que yo vi. Cuando ustedes pasan por un proceso de auditoría y aquellos que han pasado ya por procesos de inspección, procesos de auditoría, a ustedes les piden evidencia. Y la evidencia de cumplimiento está plasmada en registros. Ahora, lógicamente, hay registros y voy a ser muy honesto, hay lugares en los que sí, yo tengo una hoja en donde está la información del registro, ¿sí? Y tal vez llené el día de ayer todos los datos del registro. Eso es algo que puede pasar, estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero siendo objetivos como tal, eso no es lo idóneo. Eso es hacer trampa, así de literal, ¿no es cierto? Entonces, la única forma de evidenciarlo es con registros, ¿ya? Entonces, si es que yo digo en mi procedimiento que antes y después de cada producción voy a limpiar, debería tener un registro en el que yo pues valide que antes limpié y que después también volví a limpiar, ¿sí? Y todo esto se va volviendo un cumplimiento, todo esto se va volviendo, perdón, un complemento que a nosotros nos permite reconocer si es que realmente nosotros estamos ejecutando las acciones del procedimiento de forma adecuada. Cuando nosotros no ejecutamos las acciones de un procedimiento de forma adecuada, no podemos validar la información de un procedimiento. ¿Sí? Voy a ir un poquito más allá. Voy a ir un poquito más allá. Recuerden, estos tres pilares que acabamos de ver son fundamentales para poder levantar un procedimiento. Ahora, ¿existe algún formato específico para poder hacer un procedimiento? Porque, vuelvo y repito, podemos pasar hablando todo el día y toda la tarde de procedimientos y tal vez la pregunta que más salga es, ¿y cuál es el formato? ¿Cómo sé que debe llevar un procedimiento? Saben las condiciones específicas. Primero, el concepto básico. ¿Qué es un procedimiento? ¿Qué es un POE? ¿Qué es un POES? ¿Ya? ¿Qué consideraciones debo tomar yo para poder levantar estos procedimientos? También ya las conocen. Tres, sencillitas y básicas. Tal vez si ustedes entran al internet y ponen consideraciones para levantar un procedimiento, encuentren muchísimas más. Pero las tres que yo les di son fundamentales. ¿Sí? Ahora, ¿existe algún formato determinado como tal para levantar un procedimiento? Pues bueno, a ver, súper importante. Si es que yo voy a levantar un procedimiento, uno o varios procedimientos, todos deben estar en el mismo formato. Ya van a ver y les voy a entregar unas imágenes de un formato de procedimiento para que ustedes lo puedan tener, le pueden hacer una capturita de pantalla, le pueden tomar una foto y pueden tener una idea más clara. Pero todos los procedimientos que se manejan dentro de un área industrial, semi-industrial o de transformación de materias primas deben estar normalizados. Todos deben tener el mismo formato.
todos deben tener el mismo formato para que el flujo de la información se pueda reconocer con facilidad. Porque si no, yo tengo un procedimiento que tiene un formato vertical, tengo otro procedimiento que tiene un formato horizontal, tengo otro procedimiento que ni siquiera tiene título, entonces el formato es súper importante. Manejen siempre formatos. Y esto es algo que, vuelvo y repito, complementa lo que nos dicen las normativas de los sistemas de gestión. Si un sistema de gestión a mí me dice que el objetivo es como tal organizarme como empresa, como emprendimiento, entonces debo mantener un orden hasta en los documentos que yo manejo internamente. ¿Sí? Todos los procedimientos deberían tener un encabezado, esto es súper importante. Los formatos de procedimientos pueden ser diversos. Yo les voy a presentar un formato X que se maneja dentro de nuestra empresa, dentro de estrategia. Nosotros somos una empresa de consultoría, por tanto, pues nos dedicamos a levantar procedimientos. Literalmente existen acá en la empresa técnicos que ese es su trabajo, ir y levantar procedimientos. ¿Ya? Entonces, los encabezados dentro de los procedimientos son fundamentales. Que exista un reconocimiento de empresa, es decir, el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa, de la microempresa, de la empresa artesanal, que exista una identificación, que yo vea el documento y diga, ah, mire, este documento es de Daniel Espinosa, correcto, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es importantísimo. Adicional a ello, recuerden que como estos procedimientos van a estandarizar actividades, si van a estandarizar actividades, deben tener una validez. Es decir, deben estar fundamentados en algo, algo que ha sido evaluado científicamente, algo que ha sido o ya es aprobado por alguna institución. El procedimiento debe tener una base bibliográfica, ¿no es cierto? En mi caso, si es que yo hablo de buenas prácticas de manufactura y hago alimentos, por darles un ejemplo, mi base bibliográfica va a ser la resolución ARCSA 067. Si es que yo hago cosméticos, va a ser la resolución ARCSA 028, 8, la resolución o el decreto ejecutivo 833. ¿Sí? Si es que yo hago textiles, va a ser la normativa de buenas prácticas textiles emitida por el INEN. Si es que yo hago cualquier otro tipo de producto, debe existir una base bibliográfica, normativa, científica que respalde la información que ustedes están poniendo en el procedimiento. Recuerden siempre que todo lo que nosotros vamos a utilizar dentro de un sistema de gestión, haciendo referencia a procedimientos, debe estar fundamentado en algo. Sí, puedo poner en el procedimiento ideas, creaciones de estandarización de los procedimientos y estamos totalmente de acuerdo, pero sobre todo yo debería tomar en cuenta que todo lo que yo estoy poniendo tenga una base legal. Allí se fundamenta todo y una base legal sin lugar a dudas puede ser una normativa de cualquier sistema de gestión. Sí, esto es muy importante y ustedes deben tomarlo en cuenta a la hora de levantar un procedimiento. Finalmente, cuando yo voy a establecer un mecanismo para mantener los procedimientos actualizados, debo registrar las acciones de estos procedimientos de ser necesario. Es decir, y ustedes ya van a ver en el formato que les voy a indicar en unos minutos nada más, ¿sí? Van a verificar y van a ver que eh, básicamente todos los procedimientos tienen una tabla de control del documento o deberían tener una tabla de control del documento. Si es que nos vamos a una ley, a un reglamento, a una normativa, y yo les invito únicamente una ley que es de utilidad absolutamente para todos, la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. Pueden ir a ver la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, en el internet la van a encontrar, ¿sí? Y todos los decretos, todas las leyes, todas las normativas a nivel nacional tienen una tabla de control de documentos o tienen un historial de control documental. ¿Sí? Entonces, la primera ley orgánica de defensa del consumidor apareció en el año 1996, la segunda en el 2008. En toda esa transición de tiempo hubieron cambios. Esos cambios se detallan en este control de documentos. Y esto es importante manejarlo porque nosotros podemos podemos ir evidenciando la gestión como tal que se va haciendo con el uso de estos procedimientos, con el uso de estas leyes, de estas normativas. Si es que nosotros estamos hablando de procedimientos como tal, es súper importante que nosotros lo podamos
evidenciar con respecto al levantar y plasmar información dentro del documento. ¿Sí? Lo que yo les decía, dentro de mi procedimiento dice que yo debo limpiar antes de empezar a producir y después de producir. Después de 5 años ya no dice que debo limpiar antes y después, dice que solo debo limpiar antes de producir, después ya no es necesario. Entonces, ese cambio que yo les acabo de decir debería estar plasmado en algún lado. ¿Sí? A eso es a lo que hace referencia. Entonces, si es que yo estoy hablando del formato como tal de un procedimiento, ¿de qué podría estar constituido o básicamente qué debería tener de forma obligatoria este procedimiento? Debería tener un título, ¿sí? Debería tener un nombre el documento, así como yo me llamo Daniel Espinosa, ese documento debería llamarse Procedimiento Operativo Estándar de Limpieza y Desinfección, de higiene del personal, de auditorías internas, de capacitación del personal, ¿ya? Entonces, debe tener un nombre el documento. Le vamos a dar un nombre al documento. Estos documentos deben tener un objetivo. Si es que yo levanto un procedimiento, tengo un objetivo. Si es que yo levanto un procedimiento de limpieza y desinfección, ¿cuál es el objetivo del procedimiento de limpieza y desinfección? ¿Quién me quiere decir? Está súper, súper claro, ¿no es cierto? Si es que yo levanto un procedimiento de limpieza y desinfección, es para que un área pueda mantenerse limpia, ¿no es cierto? Para que sepa cómo limpiar, para que un área pueda mantenerse limpia. Entonces, todos los documentos, hablando de procedimientos, deben tener plasmado en sí un objetivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca estandarizar? ¿Qué acción, perdón, qué actividad busco estandarizar con este documento? ¿Sí? Debemos tener instrucciones, ¿sí? Este documento debe tener instrucciones. ¿Qué son estas instrucciones? Básicamente son la información que se detalla de todas las actividades que se desea estandarizar. ¿Ya? Entonces, las instrucciones, les decía yo inicialmente, es lo que se debe plasmar en el procedimiento con el paso a paso, de qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que debo ir haciendo. Y con esto yo ya puedo reconocer exactamente hacia dónde voy a llegar con cada una de las acciones que voy tomando. ¿Sí? Lo que les decía, un control del documento es fundamental dentro de un procedimiento y finalmente, pues el hecho de que exista una aprobación y una validez con respecto al procedimiento. Y en este caso, la validez lo podemos plasmar a través de firmas de las personas que han revisado o que han aprobado el documento. Esto funciona exactamente igual y voy haciendo esta relación, ¿no es cierto?, con las leyes y con las normas de nuestro país, que bueno, pues si nos ponemos a contar leyes y normativas de nuestro país, tal vez nunca acabemos, porque hay una infinidad de leyes y normativas que muchas veces nosotros ni nos hemos enterado que existen, ¿no? Nosotros sabemos del conocimiento o tenemos el conocimiento, perdón, de las más básicas, la ley de educación, ¿no es cierto?, la de salud, la del trabajo, la de defensa del consumidor, no sé si la conocían y si no, pues ya les conté, ¿no es cierto? Entonces, pero hay una cantidad de leyes que son impresionantes y todas estas leyes como tal tienen aprobaciones, tienen validez. Únicamente con una firma digital o con una firma física ya tiene validez. ¿Sí? Aquí en el Ecuador, a partir del año 2015, entró en vigencia la ley de las firmas electrónicas. ¿Sí? Y si es que ustedes no conocen, por ejemplo, esta ley, ¿qué es lo que dice? Por darles un breve resumen, que cualquier documento que se envíe de forma digital de un dispositivo a otro y esté firmado digitalmente, tiene validez como que si estuviera firmado con puño y letra. ¿Ya? Entonces, los documentos que yo voy generando como procedimientos para mi emprendimiento, para mi empresa, deben tener esta validez, deben estar firmados, deben estar bien validados, bien verificados para que yo los pueda utilizar. Caso contrario, pues si es que en algún momento alguien me hace una inspección, me hace una auditoría y yo no tengo firmado el procedimiento o no está aprobado el procedimiento, ¿cómo lo estoy aplicando? Eso es lo que me van a preguntar, ¿sí? Eso es muy importante, muy, muy importante. Perfecto. Y finalmente, ustedes acá en pantalla están viendo un formato de procedimiento. Sí, están viendo un formato de procedimiento. Este procedimiento o este formato de procedimiento tiene 9 puntos, ¿sí? Empieza, miren ustedes, con un encabezado, que es lo que yo les iba mencionando. Este procedimiento tiene un encabezado,
en donde está la identificación de mi empresa. En este caso, yo tengo una identificación como estrategia, ¿no es cierto? Esta es la empresa a la que yo estoy representando. Mi procedimiento, si es que ustedes lo ven, saben que el procedimiento es de estrategia. Eso es lo que deberíamos buscar. Tiene un nombre el procedimiento y en mi caso específico también le puse hasta un número de cédula, le puse un código, ¿ya? El nombre de este procedimiento es el procedimiento de elaboración de documentos, ¿ya? Ese es el nombre que yo le asigné a este documento. Y en mi caso específico, miren ustedes, tengo un código, tengo una versión y tengo una paginación de documento. Estos datos ustedes los pueden incluir, como no, yo únicamente les estoy dando un ejemplo, les estoy transmitiendo un formato para que ustedes puedan tener muy claro esto. ¿Ya? Entonces, siempre tomemos en cuenta que mientras más información necesito plasmar en un documento, pues voy a tener que resumirlo de cierta manera. Imagínense ustedes, yo en mi empresa tengo alrededor de 25 procedimientos. Solo con el nombre es un poquito complicado poder reconocer todos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues le asigné un código a ese procedimiento para que tenga como tal una identificación más clara. Entonces ya no digo el procedimiento de elaboración de documentos, digo el procedimiento PCC01. Está resumido y es mucho más sencillo y mucho más fácil. ¿Ah? Perfecto. La tabla de control de cambios que les decía, el control del documento que está aquí en el punto número 1. Miren ustedes, la creación de este documento fue el 7 de enero del 2018. Es la versión número 1. Si es que ustedes van a las leyes y a las normativas, todas tienen o revisiones o versiones. En mi caso, yo escogí el término versión. El 28 de octubre del 2022 le cambio la versión al documento porque hice una modificación. Mire, actualicé el documento, adicioné ciertas definiciones, desarrollé nueva documentación y actualicé el formato de procedimiento y el registro o los registros que tiene este procedimiento, que están ligados a este procedimiento. ¿Sí? Clarísimos por ese lado. Entonces, en el control del documento yo voy plasmando los cambios que va teniendo este documento. ¿Ya? Tiene un objetivo. En mi caso específico, este procedimiento tiene como objetivo el establecer y unificar los criterios básicos para la elaboración de documentos en mi empresa. ¿Ya? El objetivo es establecer y unificar los criterios para hacer documentos. Es el objetivo que tiene este procedimiento. Tiene un alcance, mi procedimiento también. Miren ustedes, ¿cuál es el alcance? Esta norma aplica a todos los documentos, procedimientos y registros que pertenecen al sistema documental de la empresa. Es decir, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es lo que va a abarcar mi procedimiento? Si es que ustedes quieren levantar un procedimiento de limpieza y desinfección, por darles una idea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a abarcar ese procedimiento de limpieza y desinfección? Desde la limpieza de los baños hasta la de los patios o solamente la de el área de producción. ¿Qué es lo que va a abarcar? ¿Cuál es el alcance que tiene ese documento? ¿Ya? Es lo que se plasma en este formato que yo les estoy transmitiendo. En el punto 4 yo les doy definiciones. ¿Ya? Si es que alguien quiere entender mi procedimiento y no sabe qué significa procedimiento, entonces aquí tiene una definición. ¿Sí? Un procedimiento es un documento que contiene el o los métodos establecidos para lograr de manera consistente que se lleve a cabo alguna actividad. Perfecto. Tenemos definiciones. Las definiciones se tienen que utilizar cuando nosotros levantamos procedimientos que tienen tal vez ciertas terminologías que son difíciles de comprender. Por ejemplo, si es que yo les digo a ustedes, por darles una idea nada más, este es mi procedimiento de HACCP. Tal vez muchos de ustedes no sepan qué es el HACCP. Entonces yo en definiciones voy a poner HACCP, que significa por sus siglas en inglés Hazard Analysis Critical Control Points, que significa en español análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Ya? Temas muy similares. Si es que yo estoy hablando de un procedimiento de limpieza y no sé qué es una mopa, entonces en definiciones debería poner qué es una mopa. ¿Cuál es la definición de mopa? Porque tal vez alguien está leyendo el procedimiento y lee la expresión mopa y no sabe qué es una mopa. ¿Sí? Entonces, por eso están plasmadas definiciones dentro de este formato, dentro de este documento como tal. ¿Ya? Perfecto. Políticas. Me voy al punto 6. Miren ustedes, ya estoy por acá arriba.
En el punto 6, yo hago referencia principalmente, hablando de políticas, a cuáles son las condiciones inamovibles de ese procedimiento. ¿Ya? O sea, para yo poder cumplir con una actividad, esto no puede faltar. Es decir, si es que yo voy a limpiar, ¿qué no me puede faltar? Un producto de limpieza, una escoba, una pala. Si es que yo me voy a lavar las manos, ¿qué no me puede faltar? Agua. Yo no me puedo lavar las manos si no tengo agua, ¿no es cierto? Eso es lo que se plasma en las políticas en este ejemplo específico. ¿Sí? Una política es algo que es inamovible dentro del proceso que me va a permitir cumplir con una actividad. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, miren, conocer y entender este procedimiento antes de iniciar la elaboración de cualquier tipo de procedimiento en nuestra empresa. ¿Sí? Correcto. Es como funciona esto realmente. ¿Ya? Recuerden que yo busco con los procedimientos, busco ordenar, busco estandarizar. Y si es que yo no estandarizo y no ordeno de forma correcta, entonces el procedimiento no va a funcionar. Y muchas veces uno levanta un procedimiento, hace un procedimiento, lo aplica en el trabajo y muchas veces no funciona. ¿Sí? Y eso no quiere decir que tal vez el procedimiento estuvo mal levantado. Tal vez el análisis que yo hice para poder plasmar el procedimiento no fue el correcto, no fue el idóneo. No me fijé en ciertos contextos que se tienen cuando uno está plasmando información en un documento, que muchas veces es fundamental y súper importante. ¿Sí? Entonces, muy, muy importante. En el punto número 7, responsables. Todos los documentos, como ustedes ya lo vieron anteriormente, deberían tener una responsabilidad, deberían eh, eh, asignarse a estos procedimientos un responsable. En mi caso, por ejemplo, este procedimiento es responsabilidad del gerente general, el encargado de comunicación, el encargado de sistemas de gestión y los usuarios de la documentación de la empresa. ¿Ya? Entonces, si yo quiero utilizar este procedimiento, debo comprenderlo y yo voy a ser responsable de que se cumpla el procedimiento. Eso es lo que nosotros deberíamos plasmar. Si es que yo voy a levantar un procedimiento de higiene y medidas de protección del personal para que las personas sepan que se deben poner cofia, que se deben lavar las manos, ponerse el uniforme para venir a trabajar, ¿no es cierto? Básicamente lo que debería hacer es asignar un responsable para que ese procedimiento se pueda cumplir. Si yo hago el procedimiento y les digo, miren, este es el procedimiento y nadie está revisando que se cumple el procedimiento, ¿cómo podemos organizarnos y estandarizarnos? Esto se trata de evidenciar y de controlar. ¿Sí? Tenemos también acá equipos y materiales. En mi caso, como yo estoy hablando de un procedimiento de elaboración de documentos, tal vez no tenga equipos y materiales. Aunque si me pongo a pensar un poco más a detalle, sí tengo. Para levantar un documento, ¿qué puedo necesitar? Una computadora, ¿no es cierto? Ese ya es un equipo que voy a utilizar para hacer determinada acción. Pero si nos vamos un poquito más a profundidad en un procedimiento de limpieza y desinfección, en un procedimiento de control de plagas, en un procedimiento de transporte de productos, yo sí voy a tener equipos y materiales, ¿no es cierto? Si yo hablo de limpieza, tal vez dentro de los equipos y los materiales tenga el luminómetro del que hablábamos, una escoba, una pala, un trapeador, una mopa, una franela. Si es que yo hablo de el procedimiento de control de plagas dentro de equipos y materiales, puedo tener trampas para roedores, veneno para roedores, insecticidas, puede ser, ¿ya? Entonces, equipos y materiales, dado el caso, sean necesarios para poder cumplir con la acción, perdón, con la actividad que se va a plasmar o que se tiene que plasmar en el documento como tal. ¿Sí? Perfecto. Y finalmente, empiezo yo en el punto 9 a detallar el procedimiento, ¿no es cierto? Miren ustedes. ¿Quién es el que detalla las instrucciones o cómo se detallan las instrucciones dentro del procedimiento? Eso lo defino yo con la base bibliográfica que tengo. En mi caso, este procedimiento yo lo levanté únicamente para estandarizar las cosas dentro de mi empresa. Entonces, sí, puedo tener una referencia bibliográfica. En efecto, yo utilicé una referencia bibliográfica que fue la normativa ISO 9001, que es una normativa de calidad que ustedes ya la conocen.
Entonces de allí parten las acciones y las instrucciones del procedimiento, pero ¿quién define como tal las acciones y las instrucciones? Soy yo. ¿Ya? Yo estoy estandarizando, entonces tengo la base de la estandarización que me dice, deberías tener un procedimiento de limpieza, ahora como limpio. ¿Ya? Entonces yo voy a dar las instrucciones. Primer paso, te lavas las manos. Segundo paso, tienes que tomar la escoba de color azul y la pala de color azul. Tercer paso, con ayuda de la pala y de la escoba, vamos a retirar toda la suciedad visible que está en el suelo. Cuarto paso, una vez que hayamos recogido toda esta suciedad visible, con ayuda de un desinfectante, que en este caso es cloro, vamos a pues esparcir esta sustancia por todo el piso y con la ayuda de un trapeador pues vamos a ir secando esta sustancia del piso. Paso número 5, una vez que se haya terminado el proceso de esparcir el cloro por el piso, voy a utilizar el balde de agua de color azul y voy a enjuagar el piso. Yo me estoy inventando ahorita un procedimiento, pero para que vean ustedes que estas instrucciones yo las plasmo acorde a lo que yo quiero que se controle con ese procedimiento. ¿Sí? Entonces, recomendaciones básicas que ustedes deberían verificar cuando estamos hablando de procedimientos. Primero, procedimientos son necesarios para estandarizar cualquier proceso. Cualquier proceso se estandariza mucho más rápido cuando yo tengo una guía, que en este caso son los procedimientos. Entonces, si es que ustedes quieren estandarizar sus procesos, estandarizar las acciones para que si es que en este momento la única persona que sabe cómo hacer el pastel es Daniel Espinosa, pues entonces a través de este documento ya no solo va a saber cómo hacer el pastel Daniel Espinosa, también va a saber cómo hacer el pastel Elizabeth, Dayana y cualquier otra persona dentro de, de la empresa en la que yo trabajo. Sí, entonces esto es súper importante que nosotros lo podamos plasmar de forma correcta. Entonces, la primera recomendación, si es que ustedes quieren estandarizar sus procesos, quieren mejorar el orden y las acciones de los emprendimientos y de las microempresas que ustedes manejan, levanten un procedimiento. Acá tienen una guía, practíquenlo y si tienen dudas, nos transmiten las dudas y les vamos a ayudar a solventarlas, no hay ningún problema, ¿sí? Y la siguiente recomendación me parece a mí súper importante. Si es que ustedes quieren empezar a crecer, quieren que sus emprendimientos, que sus microempresas dejen de ser microempresas y pasen a ser pequeñas empresas, medianas empresas, grandes industrias, la única forma es aplicando procedimientos operativos estándar. No hay ninguna otra metodología validada bajo un sistema internacional que sea tan efectiva como el uso de procedimientos operativos estándar o procedimientos operativos estándar de sanitización. ¿Sí? Perfecto. Yo les agradezco muchísimo. Voy a dejarle a Pamela que nos transmita las consultas y pues con todo gusto recuerden que este tema de los procedimientos es algo fundamental dentro de las acciones que ustedes deben empezar a tomar para poder ir creciendo de manera continua. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi estimado Daniel. Sí, efectivamente tenemos algunas consultas. La primera me dice, ¿con qué frecuencia se debe constar en el registro las limpiezas? ¿2 veces al día, tal vez? Sí, correcto. Muchísimas gracias por la pregunta. Si es que hablamos de una limpieza como tal, dependerá mucho de la superficie que yo voy a limpiar. Por ejemplo, si es que estamos hablando de un área industrial, de manufactura, de transformación, 2 veces al día está súper bien, es perfecto, porque normativamente hablando yo debo asegurar que siempre esté limpio. Entonces, limpiar 2 veces al día es más que suficiente. ¿Ya? Si es que yo hablo de limpiar, por ejemplo, un baño, con registrar la limpieza del baño 2 o 3 veces a la semana, está perfecto. Sí, entonces todo va a depender del área en la que nosotros estamos aplicando la limpieza. Cuando son áreas críticas, es decir, son áreas que pueden permitir que nuestro producto se contamine, se dañe, deberíamos por lo menos hacerlo 2 veces al día. Está perfecto. Ya, la otra consulta dice, en registros sanitarios, sí, en registros sanitarios, ¿los registros son obligatorios? Sí, perfecto. Esta pregunta es súper interesante porque cuando nosotros hablamos de un registro sanitario, ya nos estamos estandarizando.
literal, para poder obtener una notificación sanitaria o un registro sanitario, necesitamos estandarizarnos, ¿ya? Pero esto no quiere decir que nos tengamos que estandarizar de una forma tan estricta como con un sistema de gestión. Es un poco más abierto. Si es que yo hablo de un registro sanitario, sí, el ente regulador sanitario, en este caso puede ser el ARCSA, puede ser Agrocalidad, me exige que yo tenga registros básicos. ¿A qué me refiero con registros básicos? Registros de limpieza y desinfección, registros de higiene del personal y registros de mantenimiento de equipos y maquinarias. Por ejemplo, yo tengo una balanza. Esa balanza, por ley, por lo menos una vez al año debería calibrarse. Es decir, yo debería tener un registro de la calibración de estas balanzas. ¿Sí? Entonces, con estos tres grupos, digámoslo así, limpieza y desinfección, higiene del personal y mantenimiento, que hace referencia a calibraciones, valga la redundancia, mantenimiento de equipos y maquinarias, pues yo puedo manejar sin ningún problema un registro sanitario. Pasa algo si es que no tengo un registro y yo comercializo un producto con notificación o registro sanitario, podría decirles que hasta cierto punto no, pero si me hace una inspección el ente regulador sanitario, sí, me va a decir lo mismo que les estoy diciendo en este momento. Por lo menos deberíamos tener estos tres tipos de registros. ¿Sí? Listo, la otra consulta dice, en el formato, ¿quién redacta las instrucciones? ¿El emprendedor o algún ente rector como el AXA? Perfecto. Quien redacta las instrucciones es el emprendedor. Quien me da la pauta de qué instrucciones debería plasmar es el ente regulador sanitario a través de una normativa. Por ejemplo, si es que yo hablo del ARCSA, el ARCSA es el ente regulador, es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ¿sí? Ellos emiten una normativa de buenas prácticas de manufactura para la comercialización y la producción de alimentos. En la normativa, a mí me dicen, la persona que comercialice o que elabore alimentos procesados debería tener un registro de limpieza y desinfección, debería calibrar sus equipos, debería debería controlar que las personas que van a manipular el alimento utilicen cofia, mascarilla, zapatos seguros, que tengan las uñas cortas y limpias. Estas acciones o estos pequeños requisitos que me van dando las normativas, a mí me dan la pauta para yo poder plasmar las instrucciones dentro de un procedimiento. ¿Sí? Listo, la última dice, para la limpieza de mi planta de producción de chocolates artesanales, ¿qué insumos básicos necesito para el procedimiento de limpieza que no me pueden faltar? Insumos. Si es que hablamos de elaboración de chocolate y hablamos de insumos de limpieza como tal, productos químicos de limpieza, los más básicos le podría recomendar yo cuando estamos hablando de productos alimenticios, lo que se debería utilizar en la industria son como mínimo dos tipos de productos químicos que son insumos, ¿no? Un desengrasante, que es básicamente lo que comúnmente en el mercado nosotros denominamos como detergente, ¿sí? Que es un desengrasante y un producto de desinfección, que puede ser alcohol, que puede ser cloro, que puede ser amonio cuaternario, y todo esto va a depender de la superficie en la que yo voy a utilizar el producto químico. Por ejemplo, si es que yo tengo mesas de acero inoxidable, es mucho mejor que utilice alcohol para desinfectar la mesa que utilice cloro. ¿Sí? Porque el cloro es más fuerte, el cloro me va a dejar ciertos olores en las superficies y pues hablando del amonio cuaternario, el amonio cuaternario, si es que yo lo dosifico mal, si es que no mezclo bien la cantidad de amonio con agua, puedo inclusive generar una reacción tóxica, ¿sí? Entonces, fundamental tener un desengrasante o detergente y un producto de desinfección. Son los insumos más necesarios. Ahora, dentro de estos insumos podemos contemplar también los utensilios de limpieza, es decir, fácilmente un utensilio para poder limpiar el piso, para poder recoger la suciedad del piso y también para poder limpiar las superficies que tienen contacto directo con el alimento. Por lo general el chocolate nos deja cierta grasa en las superficies, es por eso que es mejor utilizar detergentes líquidos o desengrasantes líquidos y no en pasta. Cuando nosotros utilizamos jabón en pasta, si es que ustedes lo han visto en su casa, el lavaplatos en pasta que utilizamos para la casa, muchas veces se me queda un poquito en el plato. ¿No es cierto? Entonces, esto ocurre con muchísima más frecuencia cuando yo ya hago productos a mayor escala o de forma masiva, ¿no? Entonces, podría recomendar que esos son los insumos más necesarios dentro de la actividad que cumple.
Listo, mi querido Daniel. Y hay una última pregunta que nos acaba de llegar y me dicen, en temas bioseguridad del personal que hace la limpieza, ¿qué se recomienda que utilicen? Guantes, mascarilla y qué más. Perfecto, sí, esto es súper importante. Cuando nosotros vamos a limpiar, por lo general utilizamos productos químicos o nos estamos exponiendo a ambientes que están contaminados. ¿Sí? En temas de bioseguridad, fundamental para que una persona pueda limpiar el uso de mascarilla. ¿Qué tipo de mascarilla? Yo les recomiendo que si es que van a limpiar, utilicen una mascarilla KN95 o N95 o TB95, DK45. Todas estas mascarillas tienen hasta 5 filtros. Recuerden, si es que yo voy a limpiar, el uso de estas mascarillas es muy idóneo porque las partículas de los productos químicos no pueden pasar todos los filtros que tienen estos tipos de mascarillas que les acabo de mencionar. ¿Sí? Mascarilla fundamental, dependiendo del producto químico que yo voy a utilizar. Si es que es un producto químico ácido, debería utilizar gafas de protección. ¿Sí? Guantes, sí, pero guantes en específico. Deberíamos utilizar guantes de caucho si es que yo voy a limpiar. ¿Sí? Guantes de caucho. Zapatos de seguridad, esto es importante, nosotros no podemos llevar a cabo acciones de limpieza con zapatos abiertos, con sandalias, con chancletas, no. Zapatos de seguridad, zapatos cerrados, está perfecto para que yo pueda limpiar y adicional a ello, siempre tomar en cuenta que no solamente son los equipos de protección personal que yo puedo utilizar, que pueden ser batas también, ¿sí? Sino que también es la responsabilidad de cómo realizar la limpieza. Y pienso que ahí se fundamenta absolutamente todo, porque yo puedo tener todos los equipos de protección personal, pero si no manejo de forma responsable un producto químico de limpieza y desinfección, por más equipo de protección personal que yo tenga, puede llegar a afectar a otra persona o a mí mismo. Entonces, pienso yo que aparte de los equipos de protección personal en cuanto a bioseguridad, estos son los más básicos y los que se deberían utilizar, pero adicional a ello, las acciones de cómo yo limpio también son importantes de estandarizar para evitar cualquier tipo de accidente o de riesgo de contaminación biológica a una persona. Listo, mi estimado Daniel, muchísimas gracias. ¿Recomendaciones finales que nos podrías dar, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Como les estaba mencionando, los procedimientos operativos estándar se aplican absolutamente en todas las acciones que yo voy a utilizar. Les recomiendo, la primera como tal, tomen una captura de pantalla del formato que ustedes tienen e intenten aplicar la información de una actividad que ustedes quisieran estandarizar en sus establecimientos y vean qué tan fácil para ustedes es redactar la información del procedimiento. ¿Sí? Pongan a prueba las acciones que están poniendo en el procedimiento y si es que no resultan, no dejen el procedimiento de lado. Busquen la forma de hacer cumplir el procedimiento. Si es que no cumplimos los procedimientos que nosotros estipulamos, no nos vamos a poder estandarizar. ¿Sí? Eso de mi parte sería, Pamela. Muchísimas gracias, mis estimados participantes. Dice mi estimado Daniel, muchísimas gracias a Estrategia que nos está colaborando justamente con estos workshops para ir mejorando u optimizando todos estos procedimientos que son más que necesarios justamente para cuidar, ¿no? Todo este proceso de trazabilidad, inocuidad, de higiene y limpieza que debemos mantener, no solamente en nuestras plantas de producción, sino justamente al momento de obtener el producto que nosotros estamos actualmente comercializando. De parte de la Fundación Impulsa, pues muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Nos estaremos conectando de igual forma el próximo miércoles a las 3 de la tarde para seguir con este circuito de workshops virtuales y seguir viendo justamente con estrategia estos temas interesantes que nos permiten a nosotros la escalabilidad de nuestras iniciativas de negocio. De parte de la Fundación Impulsa, muchísimas gracias nuevamente, Daniel, por la apertura y a todos nuestros participantes de igual forma, muchísimas gracias y nos estaremos conectando el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Nuevamente a todos, una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta pronto.